Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño análisis en torno a la segunda ley de Newton, que es referente a la parte de dinámica de los cuerpos. Y vamos a hacer un análisis del plano inclinado. Es un tema que me han estado preguntando algunos de ustedes para el curso de cinemática y dinámica de las partículas, y causa mucha inquietud, ¿no? Porque pues a veces por una mala elección, o más bien por una mala interpretación o un desconocimiento en la interpretación de algunos resultados de la geometría y la trigonometría, no se pueden establecer ciertas relaciones que son cruciales para extraer información del plano inclinado. ¿Cuál es la finalidad de aplicar dinámica a estas, digamos, estructuras con cuerpos que se están moviendo en esas estructuras? Entonces, como primer paso, recordar que para resolver problemas de dinámica habrá que plantear un esquema o un dibujo del problema que nos están proporcionando. Como segundo paso, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, un diagrama de fuerzas por cada cuerpo involucrado en el problema. Si se presenta un bloque de masa o una rueda que está, válgase la redundancia, rotando en un plano inclinado o en alguna otra estructura, o aparecen dos bloques de masa M1 y M2, hay que hacer un diagrama de fuerzas por cada uno de los cuerpos involucrados. Como segundo paso, hay que establecer las relaciones algebraicas, matemáticas, es decir, establecer las ecuaciones de la segunda ley de Newton, ¿no? Para cada cuerpo, y establecer el sistema de referencia adecuado, los ejes X y Y, para darle sentido y dirección a cada uno de estas expresiones que resulten de ahí. Entonces, por cada cuerpo involucrado, por cada fuerza involucrada, fuerza de reacción, fuerza motriz, se va a generar una ecuación con ciertas incógnitas. Entonces se tienen que generar tantas ecuaciones como tantas incógnitas para establecer y hallar valores solicitados. Pero antes de meternos de lleno al análisis del plano inclinado, quiero hacer algunas precisiones en torno a algunos resultados geométricos y trigonométricos. Observen ustedes que aquí yo he dibujado en rojo, en color rojo, un par de rectas L1 y L2 que se cortan en un punto formando un vértice y forman un ángulo que aquí está en verde y lo he denominado el ángulo φ. Evidentemente resulta ser un ángulo agudo. Además, sobre estas rectas o segmentos de recta que he trazado en rojo, he superpuesto otro par de segmentos en azul, la recta L3 y la recta L4. Entonces, para luego abordar el plano inclinado, quiero yo hacer el siguiente comentario. La recta L1 y la recta L2 forman un ángulo φ. Entonces, de un resultado que podemos rescatar de la geometría y la trigonometría, podemos nosotros afirmar que el ángulo formado por la recta entre la recta L3 y L4, en ese orden, será el mismo ángulo φ. ¿Sí? A ver, déjenme escribirlo de nuevo. Este ángulo va a ser φ también, este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que resulta ser, si nosotros observamos detenidamente la figura, resulta ser que la recta L1, que está en rojo, ¿sí?, es perpendicular, ¿sí?, a la recta L3. Y la recta L2, ¿sí?, es perpendicular a la recta L4. Cosa que podemos
anotar por aquí. Recuerden que se pone este cuadrito para denotar perpendicular entre dichas rectas. Entonces, ya una vez que comprobamos que estas rectas son perpendiculares entre sí, de un resultado de la trigonometría y de la geometría, podemos afirmar que este ángulo formado entre L1 y L2 es el mismo que está formado por L3 y L4, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Muy bien, una vez comentado eso, este resultado lo vamos a llevar a nuestro plano inclinado, que una de las principales problemáticas es ubicar el ángulo, ¿no?, del plano inclinado en la descomposición de fuerzas en el peso. Ahora sí, vámonos a hacer un estudio por casos. Voy a hacer el caso A, que yo lo he denominado así, un caso A. El caso A. Y este es cuando no se considera la fricción. Entonces voy a proceder a dibujar mi plano inclinado. Vamos a hacer dos análisis, un A y un B. Ahorita me meto más a fondo en eso. Entonces, miren ustedes, voy a trazar aquí mi plano inclinado. Voy a tratar de que me salga lo más recto posible. ¿Ok? Ahí ya tengo mi plano inclinado. ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a considerar que tenemos un bloque de masa M. Aquí está el bloque de masa M. ¿Sí? Entonces, una de las principales preguntas o resultados que esperamos al aplicar la dinámica sobre este tipo de problemas es hallar velocidades, aceleraciones, distancias, tiempos, tensiones, fuerzas, los valores numéricos. Entonces, es establecer las ecuaciones de movimiento de esta masa, de este cuerpo, sobre este plano inclinado. Entonces, para ello hay que aplicar, ¿no?, las leyes, la segunda ley de Newton, ¿sí?, para este cuerpo. Entonces, estamos considerando aquí un cuerpo que está en un plano inclinado, ¿sí?, un cuerpo de masa M, un bloque de masa M, solito, ¿no? Entonces, ya está el esquema del problema que quiero resolver. Bueno, ahora segundo paso, hay que hacer el diagrama de fuerzas por cada cuerpo que esté presente. En este caso, el único cuerpo es el bloque de masa M, pues a ese tenemos que hacerle su diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ello, primero, antes que todo, debo yo de establecer mi sistema de referencia. Eso lo voy a hacer con color rojo. Y por fines prácticos, como se ha visto en teoría, tal vez se lo ha mencionado el profesor, yo voy a establecer mi eje de coordenadas X sobre la longitud del plano inclinado. Entonces, de manera punteada sobre el plano inclinado, voy a colocar mi eje X. Y va a ser más X hacia abajo. Porque como no hay ninguna fuerza involucrada aquí, o sea, fuerza motriz que esté jalando al bloque, yo voy a considerar que el bloque se va a comenzar a deslizar hacia abajo, ¿sí? Entonces, la dirección positiva del eje X la escojo hacia acá. Ahora, voy a trazar o voy a elegir perpendicular a la superficie del plano inclinado a mi eje Y. Entonces, este eje Y
viene así. ¿Ok? Y lo mismo, hacia arriba voy a tener más y. ¿Ok? Bueno, ya planteé mi sistema de referencia, que es súper importante, eje X, eje Y establecí la positividad de los mismos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué paso es el que sigue? Bueno, el paso que sigue es identificar las fuerzas que están presentes, las fuerzas que están actuando. ¿Ok? Miren, aquí voy a colocar esas fuerzas. En primer lugar, ya comenté que no hay fuerzas motrices que estén jalando hacia abajo o hacia arriba del plano inclinado a la masa. Pero sí es cierto de que va a existir un peso. Puesto que el bloque tiene una masa, entonces va a existir necesariamente un peso, que yo la voy a llamar así, con P de peso, el peso del bloque de masa M. Esa es una fuerza presente. Y por otro lado hay fuerzas de reacción, como la fuerza normal. Esta es una fuerza de contacto entre el bloque y la superficie del plano inclinado. Entonces, fíjense ustedes cómo la fuerza normal que existe entre la superficie del plano inclinado y el bloque coincide con el eje Y. Ahí está. Esta la voy a llamar fuerza normal, F sub n. Pero entonces, como nosotros vamos a hablar de fuerzas en la dirección del eje X y del eje Y, necesariamente tiene que haber una descomposición de la fuerza del peso. Entonces tiene que haber una componente del peso en el eje X y una componente del peso en el eje Y. Entonces voy a prolongar aquí un momento esto. Y entonces coloco esto así. Fíjense que este segmento, ¿sí? A ver, espérame tantito. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces aquí voy a tener la componente en el eje X del peso. Esto lo va a representar aquí, esta. Y la componente del peso en el eje Y, pues será esta parte de rojo. Entonces, puesto que se trata de un plano inclinado, va a existir desde luego un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación está dado por θ. Aquí está. Y es precisamente luego uno de los problemas en la descomposición del peso es cómo ubicar este ángulo de inclinación. Representa algunas dificultades. Acá no es P de X, es P de Y en el eje de las Y. ¿Ok? Muy bien. Fíjense ustedes que por eso esbocé este resultado de la geometría, para señalar que este ángulo de inclinación corresponde con estas rectas que se están formando. Entonces, si nosotros nos ponemos a visualizar aquí, resulta que esta parte del plano inclinado, la base, es perpendicular a esta extensión del peso, a esta recta. Y la superficie del plano inclinado que recae sobre el eje X es perpendicular precisamente a esta otra recta, que es la descomposición del peso en el eje Y. ¿Ok? De modo que podemos concluir que este ángulo θ corresponde al ángulo que forma P con P de Y. ¿Ok? Entonces este es el mismo ángulo
teta. Ok. Entonces, ya una vez que hemos establecido el diagrama de fuerzas, hemos ubicado las fuerzas que allá aparecen, pues ya es momento de empezar a esbozar nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces, aquí voy a poner una nota, aplicando las leyes de Newton. Bueno, tenemos el primer caso para el eje X. Eje X. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en ese eje. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos establecer de aquí? ¿Qué aparece en el eje X? Pues fíjense que nosotros en el eje X nada más tenemos actuando la componente del peso en ese eje. Es decir, la fuerza en X, la única fuerza es P sub X, que es igual a la masa por la aceleración del sistema, la aceleración del bloque. Pero entonces, ¿cuánto vale P de X? Ese es otro detalle importante. Si se fijan ustedes, la fuerza del peso y sus componentes en X y Y, ¿sí?, forman una especie de triángulo rectángulo. Imaginen que yo voy a tomar una fotografía, una instantánea de esta parte, y voy a extraer ese triángulo rectángulo a esta zona. Entonces lo voy a hacer con los mismos colores para que no haya dificultades. Entonces nada más lo que voy a hacer es reescribir esta parte de la base del triángulo, este otro cateto y la hipotenusa. Entonces este es el ángulo teta. Entonces digamos que este triángulo rectángulo yo me lo he traído así, yo me lo he traído para acá y lo he reescrito así. Entonces ya nosotros sabemos establecer relaciones trigonométricas de triángulos rectángulos. Tenemos que esto es P de X, P sub X, esto es P sub y la hipotenusa coincide con P. Entonces, de acuerdo con las relaciones trigonométricas que yo puedo establecer aquí, tengo que el seno de teta, el seno de este ángulo teta, es el cateto opuesto P de X sobre hipotenusa. Esto es P, cateto opuesto P de X sobre hipotenusa P. Y el coseno de teta es igual al cateto adyacente P de Y, P sub Y, sobre la hipotenusa que es P. De aquí, ¿qué puedo yo extraer? Puedo yo extraer que P de X, ¿sí?, P de X es igual a P por el seno de teta y P de Y es igual a P por el coseno de teta. Por lo tanto, esta ecuación me queda como P por el seno de teta igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Pero sabemos que el peso, ¿sí?, el peso es masa por aceleración de la gravedad. Entonces me queda que P es igual a mg por el seno de teta igual a la masa por la aceleración. Y como una de las cosas que nos va a interesar es conocer la aceleración del bloque, de esta ecuación podemos despejar la aceleración. La aceleración queda como mg por el seno de teta sobre m. Las masas se simplifican, se cancelan y nos queda que la aceleración es g por el seno de teta. Ahí ya tenemos un primer resultado a partir del análisis que se está haciendo sobre este plano inclinado. Ya hicimos el análisis sobre el eje X. Ahora nos falta hacer un análisis sobre el eje Y para terminar de completar nuestro ejercicio. Eje Y.
¿Ok? La segunda ley de Newton en el eje Y nos dice lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero si ustedes se fijan, el bloque está fijo sobre la superficie del plano inclinado. De manera que el único movimiento será pues en esta superficie, sobre el eje X. En el eje Y no se dará movimiento alguno. ¿Ok? De manera que la aceleración en ese eje Y es 0. Entonces, esta ecuación se transforma en la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el eje Y? De manera, en el eje positivo, en la parte positiva, actúa la fuerza normal, la fuerza de reacción Fn. Y negativamente actúa la componente del peso en Y. Entonces nos queda que la fuerza normal menos la componente del peso en Y es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? La fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Pero sabemos que la componente del peso en Y, ¿sí? Es el peso por el coseno de teta. Pero además, el peso es masa por la aceleración de la gravedad, mg. Entonces esto nos queda mg por el coseno de teta. Y así es como ya obtuvimos otra relación. De manera que para este caso A, donde no se está considerando la fricción y solamente está un bloque de masa m, vamos a tener que la aceleración que resulta de este sistema es igual a la gravedad por el seno del ángulo de inclinación, que es teta. Y entonces, otro resultado importante es que la fuerza normal, esta fuerza de reacción, va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad g por el coseno del ángulo de inclinación teta. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí?, el desarrollo de cada uno de estos términos. No le estoy metiendo ahorita valores numéricos porque quiero que hagamos un análisis global de la situación. Ya después se puede aplicar a problemas. Entonces, comenté que iba a ser el caso A y un caso B, que es considerando fricción. Ahora, vámonos con el caso B. Caso B. Considerando fricción. Bueno, de nueva cuenta, voy a dibujar mi plano inclinado. Aquí está mi plano inclinado. Voy a tener otra vez un bloque de masa m, ¿sí?, situado en la superficie del plano. Este ya está el primer paso, el diagrama de la situación problemática. Ahora otro paso importante, establecer mi sistema de coordenadas. De nueva cuenta voy a hacer coincidir sobre la superficie del plano inclinado al eje X. ¿Sí? Entonces, y la dirección positiva va a ser hacia abajo. Y el eje Y lo voy a tomar perpendicular a la superficie del plano inclinado. ¿Ok? Este es el eje Y. Ok, entonces aquí tenemos el ángulo de inclinación teta. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya que tengo ubicado mi sistema de referencia, hay que empezar a ubicar las fuerzas presentes. De nueva cuenta, tenemos aquí un peso, ¿sí?, que ya lo voy a llamar directamente mg, o no, mejor otra vez con la letra P.
Aquí voy a tener la fuerza del peso, ¿sí? Ahora voy a tener una fuerza de reacción, la fuerza normal, que se da entre la superficie del cuerpo y el cuerpo. Entonces aquí tengo mi fuerza normal. Ahora me dice que aparece una fuerza de fricción. Entonces, de nueva cuenta, como yo estoy considerando, hay fuerza de fricción entre el bloque y la superficie del plano horizontal. Yo estoy considerando que el bloque se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso esta es la dirección positiva del eje X. Entonces, como el movimiento es hacia acá, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción está hacia esta dirección. O sea, fuerza de fricción. F sub S. ¿Ok? Entonces creo que ya están todas las fuerzas y va a ser necesario, ¿sí?, descomponer al peso. ¿Ok? Voy a necesitar la componente. Este es Px y este es P sub Y. Por lo que ya hemos comentado, este ángulo coincide con este ángulo θ. Es igual al ángulo de inclinación. Caray. Ajá. Este es el ángulo θ. Muy bien. Entonces ya tengo todo mi diagrama de fuerzas, tengo ubicadas las fuerzas y ahora sí toca entonces poner en marcha o poner en práctica las leyes de Newton. Bueno, aquí en este caso, a ver qué sucede. En el eje X, a ver, ¿qué pasa en el eje X? La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Por lo tanto, hay que identificar qué fuerzas están actuando en el eje X. Entonces, de nueva cuenta, en el eje X nada más voy a tener la componente del peso, Px, esa fuerza, y la fuerza de fricción F sub S. Entonces, de manera positiva, está hacia acá el peso. Entonces, me queda Px menos la fuerza de fricción Fs es igual a la masa por la aceleración del bloque. Pero recordando de la teoría, yo sé que cuando tengo fricción, la fuerza de fricción F sub S es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Y también la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. Entonces yo puedo aplicar estos resultados. Entonces en esta ecuación, ¿qué puedo yo decir? La componente del peso en X es igual, como ya vimos, a la masa por la gravedad por el seno de θ, el ángulo de inclinación, menos F sub S, ¿sí?, que es el coeficiente de fricción μs por la fuerza normal, igual a la masa por la aceleración. Como ya hemos visto, algo que nos va... Esta es una primera ecuación. Una primera ecuación. Por lo general, en el problema nos van a dar la masa del bloque, la G se conoce, nos van a proporcionar el coeficiente de fricción, el ángulo de inclinación es conocido y la fuerza normal puede calcularse, de manera que lo que nos interesa hallar es la aceleración del bloque. Entonces de aquí de una vez podemos calcular esta aceleración. De 1 despejamos A. Entonces nos queda que A es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación menos el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal sobre la masa del bloque. Aquí tenemos ya un primer resultado de
esta situación problemática. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en el eje Y? En el eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en el eje Y. Entonces fíjense que la segunda ley para el eje Y nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como ya comentamos, en Y no se va a mover el bloque, solo en el eje X. Entonces esta aceleración en Y es 0. De modo que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces hay que identificar las fuerzas que están actuando en el eje Y. Nada más en el eje Y tenemos que aparece la fuerza normal como positiva y la componente del peso en Y negativa. De manera que aquí nos queda que P sub Y menos la fuerza normal es igual a 0. Por lo tanto, sabemos que P sub Y es masa por gravedad por el coseno de teta menos F sub n igual con 0. De aquí, esta es mi ecuación 2. Mi ecuación 2. Ahora, de 2... Caray. De 2 despejo la fuerza normal. Entonces fíjense ustedes que la fuerza normal me queda como mg coseno de teta. A esta la voy a llamar 3. Fíjense ustedes, para tener totalmente definida la aceleración, aquí me hace falta agregar F, la fuerza normal, pero la fuerza normal tiene este valor. Entonces, sustituyendo 3 en la aceleración, ¿qué me queda? La aceleración es igual a mg seno de teta menos el coeficiente de fricción μs por Fn. Todo dividido entre la masa. Entonces, esto me queda igual a mg seno de teta menos μs por la fuerza normal, que es mg por el coseno de teta. ¿Sí? Entre m. Fíjense ustedes que en el numerador puedo sacar como factor común a m y a g. Como factor común puedo sacar a la masa y a la aceleración de la gravedad. Entonces me queda mg por el seno de teta menos μs por el coseno de teta sobre m. Entonces puedo simplificar o cancelar las masas. Por lo tanto, entonces la aceleración me queda como g por el seno de teta menos μ sub s por el coseno de teta. De manera que fíjense ustedes que cuando tengo en el plano inclinado involucrado la fuerza de fricción, ¿sí? La aceleración de este bloque de masa m solamente depende de la aceleración de la gravedad y el ángulo de inclinación y el coeficiente de fricción estático, ¿sí? No depende de la masa. Entonces ya aquí tenemos estos resultados que son muy interesantes. Bueno, en un ejercicio de este estilo yo puedo complicarlo de la manera en que yo prefiera. Puedo agregar fricción, puedo agregar una fuerza que está jalando al bloque hacia acá abajo, o al contrario, puedo poner una fuerza que está jalando el bloque hacia arriba y una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento. Puedo agregar dos bloques en el plano inclinado conectados por una cuerda y ya aparece una fuerza de tensión. Puedo agregar un bloque, una polea unido a una cuerda y otro cuerpo colgando de este lado. Y yo puedo ir agregando más cuerpos y más elementos en mi plano inclinado que van a hacer que aparezcan más ecuaciones, más incógnitas, más fuerzas,
etcétera. Y eso va a ir complicando o va a ir nutriendo a el análisis con la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, eso hace más rico a los problemas y entonces ya podemos ver ejemplos numéricos. Pero espero yo que con este ejemplo, con este par de casos que se analizaron, ya ustedes aborden los otros casos y de esta forma, de manera general, sin meter números. Ya luego con estos resultados podemos irnos a meter numeritos, a meter, por ejemplo, el valor de la aceleración de la gravedad, del ángulo de inclinación, del coeficiente de fricción, etc. Y contestar las preguntas que nos pidan en un problema. Hasta la próxima.